Hola, jóvenes y señoritas estudiantes. Continuamos trabajando esta segunda experiencia de aprendizaje. Hoy nos toca la actividad 2. Aprovechamos las potencialidades de la zona para generar prototipos que promuevan el trabajo en las familias. Sabemos que esta experiencia surge a raíz de la situación económica en la que se encuentra el mundo entero, a raíz de la pandemia COVID-19. Y nuestro propósito, pues, es proponer prototipos que promuevan el trabajo en la familia. Tenemos un desafío que lo vamos a ir desarrollando con 3 actividades. Ya hemos trabajado la actividad 1, donde hemos ido redactando las potencialidades de la zona, hemos formulado la pregunta, hemos formulado el desafío, hemos diseñado nuestro formato de la entrevista y hemos aplicado la entrevista propiamente. Hoy nos toca la actividad 2. Definimos las necesidades y generamos ideas creativas aplicando la metodología Design Thinking. Sabemos que Design Thinking, traducido al español, significa pensamiento de diseño. Recordamos que esta metodología tiene ¿cuántas fases? 5 fases. Y hoy, ¿cuál nos toca trabajar? La fase 2, que se llama definir. Muy bien. ¿Y de qué trata definir? Muy bien, dice que debemos de construir un punto de vista basado en, ojo, muy importante, en las necesidades y percepciones de quién, ¿de nosotros? No, de los usuarios. Correcto. Eso es algo muy importante. Nuestro punto de vista tiene que ser generado en base a las necesidades y percepciones de los usuarios, lo que ellos necesitan. Muy bien. Entonces, para ello nosotros tenemos que organizar, ¿qué cosa? La información. ¿Cuál información, profesor? La información que hemos recolectado en las entrevistas. Ahora la vamos a organizar utilizando un instrumento que para ustedes es nueva, ¿ya? El mapa de empatía. ¿De qué trata el mapa de empatía? El mapa de empatía, jóvenes y señoritas, es una técnica que permite visualizar y sintetizar la información obtenida en la entrevista sobre la que las personas nos dicen, hacen, piensan y sienten. ¿Cómo es eso, profe? A ver, les voy a explicar mejor con el cuadrito. Tienen que hacer un cuadro similar a este. Y van a poner qué dice, qué piensa, pero ¿de qué? A ver, ¿qué dice el usuario en la entrevista? ¿Qué piensa del producto que nosotros estamos proponiendo? ¿Qué hace? Lo que hemos observado, lo que observamos durante la entrevista o de repente si lo conocemos en la vida cotidiana. ¿Qué siente? Eso es respecto a sus emociones. Puede que ustedes logren percibir como también no. Entonces, si lo han logrado percibir, tienen que escribirlo. Y si no, lo dejarán en blanco. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces dice, definamos el problema o la necesidad. Una vez que hemos anotado todo lo que hemos escuchado en la entrevista en este mapa de empatía, lo hemos vaciado aquí todos los datos, entonces vamos a definir el problema o necesidad. ¿En qué? Aplicando qué cosa? Nuestro punto de vista. Y saben que nuestro punto de vista tiene que estar enfocado en qué? En las necesidades de los usuarios. Recuerden eso, ¿ya? Listo. Punto de vista. Entonces, ¿cómo se hace esta técnica del punto de vista? Ustedes tienen que anotar el nombre del usuario, esto que está entre paréntesis, ya ponen qué necesita y anotan la necesidad. ¿Y por qué esa necesidad? Nosotros la vamos a llamar revelación. ¿Ya? O pueden usar también este cuadrito, ¿ya? Aquí, como pueden ver, pongo usuario, necesidad, revelación y empiezo a anotar. Ahí tienen que elaborar su punto de vista, ya, encontrar el problema que ustedes consideren que tienen nuestros usuarios, su necesidad. Continuemos. Una vez que nosotros hemos aplicado nuestro punto de vista, nos toca aplicar otra técnica que se llama ¿cómo podríamos nosotros? Una vez que nosotros hemos tenido ya definido el problema, vamos a pensar cómo podemos resolverlo. Entonces, aplicamos esta técnica que consiste en generar preguntas vinculadas ¿con quién? Con el usuario, con sus necesidades y las revelaciones que hemos tenido, las revelaciones que hemos encontrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? También podemos usar un cuadrito similar al anterior, con la diferencia que aquí vamos a anotar cómo podríamos
y vamos a poner el usuario, la necesidad y la posible solución, una revelación, un insight que nos viene a la cabeza. ¿Ya? Listo, muy bien. Y podemos anotarlo también aquí si gustamos. Continuemos. Y ahora sí estamos preparados para realizar el reto 1. Dice, empleando el mapa de empatía, escribe lo que las personas piensan, dicen, hacen y sienten. Ya tengo que usar este cuadrito y poner esos datos ahí, en mi mapa de empatía. Luego, redacta tu punto de vista. Para eso voy a usar este formato. Y finalmente voy a aplicar la técnica ¿cómo podríamos? Para eso tengo que usar este formato. Entonces vamos, jóvenes, antes de iniciar este reto, tenemos que nosotros haber cumplido con el reto anterior de la actividad 1, donde ¿qué cosa hemos determinado? Las potencialidades de la zona, hemos elaborado la pregunta retadora, hemos realizado el desafío y finalmente hemos hecho nuestra entrevista. La anterior sesión, por ejemplo, trabajamos ejemplos respecto al habas, respecto a la quinoa. Hoy día vamos a tomar el ejemplo de la quinoa. A ver, vamos. En mi zona existe gran producción de quinoa. Esa es una potencialidad que he encontrado. Como ejemplo, jóvenes. Otra. ¿Cómo he formulado esta potencialidad como pregunta retadora? ¿Qué productos alternativos se podrían producir a partir de la quinoa? Otra. ¿Cómo lo he vuelto desafío? Ya. Elaborar productos derivados a base de quinoa. De esta forma promuevo el empleo en mi familia. ¿Y cómo más o menos eran las preguntas de mi entrevista? Ya. ¿Qué valor agregado podríamos darle a la quinoa? ¿Qué valores nutritivos tiene la quinoa? Varias preguntas que he podido hacer. A raíz de estos resultados, jóvenes, que estoy poniendo como ejemplo, porque ustedes tienen que poner sus datos de la potencialidad de su zona, de su comunidad, jóvenes, entonces empiezo a llenar mi mapa de empatía. ¿Qué dicen mis entrevistados de este tema de la quinoa? La quinoa es un alimento nutritivo, pero no me alcanza el tiempo para preparar estos alimentos. Me gustaría que haya derivados de quinoa para preparar el desayuno de forma rápida. ¿Qué hace la gente? Mira, lo que yo he podido observar en mi mamá y mi familia que he entrevistado, rara vez cocinan algún alimento a base de quinoa. ¿Qué piensan mis entrevistados? De mi producto. Dicen, sería interesante que haya productos de quinoa de preparación rápida. Reiteran la palabra rápida, dense cuenta, miren. Me llama la atención eso, ¿Qué sienten? Cuando yo les hablo del valor nutritivo de la quinoa, sienten nostalgia al ver que no aprovechamos nuestros recursos. Una vez que yo ya he vaciado todos los datos de mi entrevista aquí en mi mapa de empatía, lo que me toca generar, jóvenes, es leer bien estos datos y plantear mi punto de vista. Decir, yo a raíz de todo esto que me ha hecho la gente y que lo he visto en mi mapa de empatía, yo creo que el problema es este. Mi punto de vista, desde mi punto de vista. Entonces digo, usuarios, las familias, necesitan, ¿qué cosa? ¿Qué necesitan? Desayunos de quinoa de fácil preparación. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo debido a sus responsabilidades. No tienen mucho tiempo debido a sus responsabilidades. Quieren algo de fácil preparación. Una vez que yo he elaborado mi punto de vista, jóvenes y señoritas, lo que toca es aplicar la técnica ¿cómo podríamos? Entonces empezamos a hacer la técnica. ¿Cómo podríamos? ¿Qué cosa? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Y quiénes son los usuarios? Muy bien, las familias. Las familias, ¿qué necesidad tienen? Quieren desayunos rápidos porque no tienen mucho tiempo. Esa es su necesidad y problema. Entonces pongo, accedan a productos derivados de quinoa de fácil preparación que no demanden mucho tiempo para su preparación. Ya he encontrado. Ahora tengo que yo plantear una revelación, algo que yo podría, una idea que yo quisiera hacer, enfocado siempre en el propósito, jóvenes. Recuerden que tenemos un propósito de generar emprendimientos. Entonces planteo mi revelación. Entonces digo, elaborar desayunos con productos alternativos a base de quinoa, que permita que los agricultores de mi zona den valor agregado a sus cultivos de quinoa. Que ya no vendan la quinoa nomás como la venden así, no, sino que le den un valor agregado para que cueste un poquito más y ellos ganen más. Mira, qué interesante, jóvenes. Hasta aquí el reto 1. Continuemos. Generamos ideas creativas como alternativas de solución. Generamos ideas creativas. O sea, ya nos toca pasar a otra fase de esta metodología Design Thinking. ¿Cuál es la otra fase?
Ah, correcto. La fase es idear. ¿Y de qué trata esta fase idear? Ah, imagina soluciones creativas. Nos indica, ojo, imagina soluciones creativas, jóvenes, al problema que nosotros ya hemos definido. Muy bien, para ello nosotros vamos a usar una técnica que ya conocen ustedes, la lluvia de ideas. Y nuevamente nos vamos a preguntar cómo podríamos, pero esta vez cómo podríamos darle solución, qué idea podemos dar para lograr este propósito. Ah, ya, muy bien, entonces vamos a aplicar esta técnica. Escribimos acá la pregunta, ¿cómo podríamos? Y empezamos a entrevistar, por ejemplo, a papá, a mamá, a nuestros hermanos, de repente a un vecino, a un amigo. Y ellos nos van a ir dando ideas. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, yo les respecto a la quinoa, de repente mi papá, ¿qué me va a decir? Ah, ya, mazamorra de quinoa instantánea, hijo. Y a mi mamá, ¿qué me va a decir? Ah, ya, harina de quinoa tostada, hijito, porque algo un poco que no te sea muy difícil de hacer. Ah, ya, muy bien. Mi hermano, no, pues, hermanito, tienes que hacer una harina de quinoa enriquecida con maca. De repente otro familiar también le decimos que nos ayude con sus ideas, nos dice, ah, no, hazte harina de quinoa con miel de abeja. Ojo jóvenes, todas las ideas son buenas, ¿ah? Porque al final vamos a evaluarlas. Continuemos. Una vez que hemos generado las ideas, con la lluvia de ideas tenemos que pues seleccionar la idea solución. Para ello vamos a usar este cuadro donde vamos a calificar las ideas. Y la idea que tenga mayor puntaje va a ser la idea ganadora, correcto. Y esa idea que va a ganar es la que vamos a prototipar en la siguiente fase. Ojo, ¿ah? Listo. Muy bien, reto 2. ¿Qué dice? De las ideas generadas selecciona las mejores. Luego plásmalas en la tabla considerando los siguientes indicadores. En esta tabla, jóvenes, yo ya he anotado, por ejemplo, acá, mira, lo que me acaban de decir las ideas mi mamá, mi papá, mi hermano. Mazamorra de quinoa instantánea, harina de quinoa tostada, harina de quinoa enriquecida con mango y otras más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo más o menos he calificado con estos criterios? ¿Y qué cosa sale de resultado? Ah, ya, miren. Casi en idea original van por ahí. La última no es original. Brinda solución al problema, todos están igualitos, miren, 2, 2, 2 han sacado. Ya porque es de 0 a 5, recuerden. Está fuera de lo común, más o menos. Esta más o menos de instantánea, un poquito fuera de lo común. No hay todavía. La 2, más o menos. ¿Es económica? Mira, acá ya varía bastante los puntajes. ¿Quién ganó más puntaje aquí? Ya. ¿Y qué cosa le da más puntaje? ¿Es fácil de implementar? ¿Cuál ha ganado? Mira, esta sacamos. Por tanto, mira, si sumo todos los calificativos, ¿cuál ha ganado? Esta. ¿Y cuál es? Harina de quinoa tostada. ¿Por qué ha ganado esta idea? Si está mejor, creo, la mazamorra o la enriquecida con maca o con miel. Porque yo me he fijado mucho si es económica y si es fácil de implementar, jóvenes. Ya. Entonces escribo mi idea ganadora. Y eso es todo, jóvenes. De esa manera ustedes también tienen que elaborar sus retos. Y terminamos con esta frase. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Escuchen, jóvenes, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. No tengan miedo a imaginar, jóvenes. No tengan miedo a creer. Gracias por su atención. Feliz estudio para todos.